Buenas noches, queridas amigas. Bienvenidas nuevamente a Cosas de Mujeres. El día de hoy invité a alguien muy especial, muy conocido por todas ustedes y por todos ustedes, aunque hoy el tema va a estar como un poquito más intenso que de costumbre. Por supuesto, estoy hablando de nuestro muy querido amigo, el Cruz Yáñez, el sexólogo que nos acompaña siempre que queremos hablar de sexo aquí en Cosas de Mujeres. ¿Cómo estás, Cruz? Bienvenido nuevamente a esta tu casa. Estamos contentos, hoy es el primer día de vacaciones ya en la UNED y disfrutando las vacaciones, así que estamos a tu orden. No le dejé descansar, se fijaron. Cruz, te invité para que conversemos sobre algo que es un problema que atañe a todos, ¿sí? Hablando y hemos hablado mucho de lo que es violencia contra la mujer y violencia de género, pero de repente la violencia sexual es que pasa como un poquito más por debajo de la mesa, de repente, aunque está estipulada en la ley y que todos sabemos que sucede, de repente como que es la más difícil de confesar. Sí, yo me asesoré hace poquitos minutos con una sexóloga amiga con la que estamos trabajando desde hace 4 años a través de internet y le decía, defíname lo que es la violencia sexual. Y ella me lo define de una manera muy sencilla. Es el tipo de violencia más compleja, costosa, difícil. Y lo peor de todo es que es silenciosa. Se silencia porque la niega el victimario y la misma víctima. Eso es lo más complicado. Porque también es como muy vergonzosa, ¿no? Hay vergüenza, hay dolor, hay drama. Y hay un aparato de Estado, de policía, de tribunales, de la misma estructura familiar que prefieren callar que el escándalo. Y esto es lo que verdaderamente agrava el problema. Y está silenciado entonces. Porque la persona que, yo por supuesto voy por el lado de la víctima, la persona que ha sido víctima de un abuso sexual tiene miedo a ser etiquetada, tiene miedo a ser señalada porque, no sé, da la impresión de que se sienten responsables, sería la palabra. Sí, se tiende a producir un sistema de culpabilización a la víctima, que es lo peor. La víctima de la violencia sexual en el ámbito ya de la familia, que es donde más se esconde la violencia sexual. Aparecen por la prensa, por los medios de comunicación, la crónica roja de violaciones de pronto que se dan y aparece ubicado el violador. Pero en el ámbito de la familia se esconde por todo lo que implica el escándalo, la honra de la familia y la fragilidad y la vulnerabilidad de la mujer se le ha desarrollado desde que es niña, cuando es sometida también en su vida de niña a muchos abusos sexuales, a veces leves, pero con el mensaje, tú tienes que mantener el silencio, tienes que callar. Muchas veces he leído por allí que el victimario, el violador, muy frecuentemente es un mismo integrante de la familia o es una persona cercana, un amigo, un compadre, un primo o de repente pues la misma persona del núcleo familiar. Fíjate, las estadísticas nos están llevando, nos están moviendo a visualizar ese elemento, pero el silencio entonces nos habla entonces de un iceberg. Se está viendo que es el grupo de más cercano, pero es donde más se esconde. Así que podemos pensar que el problema es más complejo, más complicado y más difícil de diagnosticar. El elemento clave de esto es la invisibilidad en que se mantiene. Y entonces ya los victimarios, los abusadores, los violadores, entonces no aparecen bajo ningún concepto. Esto está pasando con la situación hasta de lo que hoy se presenta. La víctima aparece reseñada en los medios de comunicación y los victimarios están escondidos. La policía aparece expuesta a que tomen medidas violentas contra ellos y el que es puesto preso se le mantiene el anonimato.
bueno, Eso cuentan es grave. cosas terribles que le suceden a los violadores en las cárceles, ¿no? Pero bueno, son opiniones de cada quien. Mucha gente piensa que se lo tienen merecido. Pero volviendo un poquito a la parte que estábamos mencionando, que estás mencionando del núcleo familiar. Este núcleo familiar que tenemos allí, donde hay una niña o niño, porque del abuso sexual no estamos hablando únicamente de niñas y de mujeres, pero también hay niños abusados. ¿Por qué de repente la madre sospecha, el hermano sospecha? Ellos también se podrían catalogar como una víctima que, a pesar de que están viendo, están sospechando, están como a la casa de lo que está sucediendo, no dicen nada. Sí, porque aquí viene otro factor más complicado. El tema de la sexualidad es silenciado y todo lo que suene a sexo se mantiene en silencio. Hay sociedades muy llenas de tabú, muy llenas de aprehensión, de pena, de vergüenza, y entonces se habla de todo, menos del tema de la violencia sexual. Y en el ámbito de la familia es donde se construye entonces el aparato para mantener el silencio. Por eso el trabajo que hay que hacer desde la escuela, desde los medios de comunicación, desde los organismos que velan por los derechos de la mujer, los que están luchando, organismos del Estado y organizaciones no gubernamentales, tenemos que ir a desmontar el silencio, y eso ha sido estudiado en muchos eventos a nivel mundial en el área sexológica, donde aparece que es el tabú, está escondiendo, ocultando, silenciando crímenes. Y entonces, ¿qué pasa? Es la máscara de los que están haciendo esos crímenes. Bueno, dice por allí un dicho famoso que no le temo al mal que hacen los malos, sino al silencio de los buenos, ¿no? Regresamos en un momentico en Cosas de Mujeres con más de violencia sexual y el sexólogo Cruz Yáñez. Ya regresamos. Continuamos aquí con el doctor Cruz Yáñez hablando de violencia sexual. Quedamos con mucha tela que cortar por delante. Hablemos un poquito más hondamente de la víctima, porque de repente estamos hablando de una víctima de un robo o estamos hablando de una víctima de un accidente. Son como cosas que suceden y se superan, pero cuando se habla de la violencia sexual son como cosas que se llegaron y se quedaron, aunque haya sucedido hace una cantidad de tiempo. Sí, fíjate, Silvia, el problema que se presenta con la violencia sexual es, primero lo que decíamos antes, el silencio, pero ahora viene después lo otro. A la víctima no hay programas, servicios, apoyos y ayuda especializada para darle solución a los problemas que va a vivir la víctima como consecuencia de la violencia sexual. Entre esas consecuencias pudiéramos estar hablando de la cantidad de anomalías a nivel sexual que no puedan, por decir algo, hay mujeres que no pueden tener sexo porque les duele o no sienten placer o ese tipo de cosas pueden venir de un abuso. Y llegan a las consecuencias de no poder hacer pareja, no pueden tener novios, amantes, parejas, esposos, no sostienen una relación de pareja. ¿Por qué? Porque el problema de la violencia sexual produce una situación crónica para la víctima y lo crónico te lleva hasta el final de la vida. Eso, vamos a ahondar un poquitico en la palabra crónico. Cuando decimos crónico a nivel terapéutico estamos hablando de algo que no va a encontrar remedio. El VIH ha creado la situación del SIDA y hoy se habla de que es una enfermedad crónica porque no tiene remedio. De la misma manera sería con la violencia sexual cuando no se le atiende. Lo crónico es el efecto de la no atención. Yo he tenido que atender casos de violaciones a estudiantes de nuestras universidades, a profesionales, a mujeres de distintos ambientes. De inmediato, al día siguiente, ¿no? Me han pedido el apoyo,
pero también he atendido mujeres de 56, 58 años que me relatan todos los efectos que le ha tenido la violencia sexual en ellas. Es decir, se quedaron señoritas de por vida o solteronas de por vida por producto de una violencia sexual, porque rehuyen todo encuentro, toda cercanía, se genera el miedo, el temor, el dolor. Entonces, toda esa realidad es la que queda de pronto más escondida, porque es una víctima ahora enferma, crónica, silenciosa, porque tampoco lo puede decir. Y entre más tiempo pase, más difícil, me imagino yo, le debe resultar aflorar toda esa situación. Es muy complicada la terapia, ya cuando han pasado años. Por eso también hay muchas mujeres que de repente tienen unos hijos, se rompió la relación con su pareja y tienen pavor de tener otra relación para proteger a esos niños de que vaya a haber algún tipo de abuso o alguna cosa. Fíjate que se está dando a conocer estadísticamente acá en el Táchira y a nivel nacional que hay más denuncia ahora de la violencia doméstica. Y resulta que aparecen que hubo golpes, maltrato psicológico, pero el sexual queda escondido. Es decir, se crea una mezcla. Detrás de golpes hay de pronto violaciones reiteradas por la pareja y eso quedan escondidos, porque lo que pueden certificar y es más fácil denunciar es la violencia física, deja huellas, se puede constatar, se puede llevar a la denuncia y a un tribunal, pero la sexual, eso queda escondido. Fíjate cómo queda puede lo ser complicado. Que tiene que ver, muchas veces he escuchado de parejas o de mujeres con pareja de que tuve que dejar que él se satisfaciera, porque como él es el esposo, aunque yo no quería, igual tuve que estar con él, tener relaciones con él, porque todavía hay esa idiosincrasia de que esa es una obligación de la mujer casada o de la mujer en pareja, permitir la sexualidad de su marido, aunque ella no lo prefiera en ese momento. Bueno, en Venezuela tenemos la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y en el artículo 15 se establece claramente lo que significa la violencia sexual. Y la violencia sexual es fundamentalmente el que se haga cualquier tipo de conducta sexual que vaya en contra de la libertad y la decisión de la mujer. Fíjate entonces todo el espectro que se nos va a presentar como violencia. Es amplio, es profundo, es complicado, es costoso, es doloroso. Por eso produce silencio. Y el peor mal de cualquier mal es que se mantenga escondido, ¿no? Cuando tuvimos las muertes por SIDA en San Francisco, los primeros casos, lo terrorífico era que no lograban identificar la causa, el VIH. Entonces, con la violencia sexual, lo peor de lo peor es el silencio. Volvemos a eso, tanto para prevenir como para atender en el momento de que se sucede la violencia sexual por la vía de la denuncia y después el aparato de gobierno y de las fundaciones que deberíamos atender y de especialistas atender el problema de la violencia sexual. Oye, esto está buenísimo este programa. Vamos un momentico a comerciales y ya regresamos con la parte final de violencia sexual con el doctor Cruz Yáñez, desde aquí, desde Cosas de Mujeres. Continuamos aquí en Cosas de Mujeres hablando de violencia sexual con el sexólogo Cruz Yáñez. Cruz, bastante hemos hablado sobre violencia de todo tipo, pero es primera vez que estamos hablando de violencia sexual. Como el tiempo está corriendo tan rápido cuando nos encontramos, como siempre, unos tips, ¿cómo puedo detectar yo que mi amiga, que mi hermana o que mi sobrino está siendo abusado sexualmente? ¿Qué pudiera ser una alarma, epa, ayúdame? Aquí estamos haciendo un trabajo de pedagogía sexual, tanto a niños, a adolescentes, adultos, a mujeres, y es el lenguaje. No hay otro elemento capaz de romper, el silencio y la invisibilidad del problema de la violencia sexual. Sin lenguaje
los individuos se encuentran verdaderamente sepultados en esa situación de indefensión, están solos, quedan solos, y la víctima tiene poder, es un adulto o es un esposo o es un proveedor, tiene amigos, tiene abogados, es decir, ahí no se escapa ninguna clase social para que la mujer caiga víctima de la violencia sexual. En la consulta sexológica es donde se nos presenta de manera dramática, dolorosa, verdaderamente nos hace pegar gritos de llamado a todos los ambientes y a todos los profesionales para luchar contra ello. Y ahí no hay, quiero recalcar esto que dijiste, no hay distinción entre la clase social ni económica para una persona que practique violencia sexual, para un victimario ni para quien es la víctima. Pero además del lenguaje, ¿qué tipo de lenguaje me dice a mí ese niño, me dice esa amiga que pudiera ponerme una alerta a mí? Vamos a la solución. Lo que hay es que sembrar de luces todos los ambientes. Mamá, darle la mayor confianza en el manejo del tema sexual a las niñas y a los niños. Y ojalá que existan grupos de mujeres, de organizaciones, clubes a nivel de todos los ámbitos, a nivel de sindicatos, de profesionales, y que se pueda crear esa cultura antiviolencia sexual. Así que lo que hay que hacer es una labor más en el orden cultural, pedagógico, comunicacional y organizacional, porque de todas maneras nos quedaríamos en la situación de que todo el mundo ve el problema, pero nadie pueda responder. Y en este caso, ¿qué pudiéramos hacer si detectamos algo que esté funcionando mal? Además, porque uno va y le dice a esa persona, mira, tú no tienes por qué vivir esto, pero igual uno no sabe a dónde enviarlas. Sí, aquí es llegar el mensaje a la mujer. Hay unas campañas publicitarias a nivel internacional, en televisión, por la red, que están llamando a que la mujer no calle, que denuncie. Pero eso es romper el miedo, el temor, las amenazas. Dígame, cuando un agresor sexual te dice que él se va a suicidar si tú denuncias. Es terrible, ¿no? Ya es el manejo del chantaje. Le quiere echar la culpa. Sí, y el otro es, te mato a ti o voy a matar a nuestros hijos, cuando se trata de un padre que está en medio de esa violencia. Pero sí puede llegar ese señor a tomar esa decisión en un momento de que esta mujer consiga ayuda y esté sólida en salir de ese momento triste. ¿Puede ese agresor llegar a hacerle daño a ese niño realmente es capaz de llegar y muchas veces llega antes de que se dé el paso a la denuncia, porque es que el agresor va midiendo también hasta dónde se le está escapando la víctima, y entonces la víctima está encerrada en un círculo vicioso terriblemente complejo para poder llevar la denuncia, que es el más grave problema que tiene la violencia sexual, que no somos capaces de romper un círculo vicioso del silencio y en el que la víctima se siente culpable también y se cree irresponsable. Irresponsable de lo que está sucediendo y de esas otras vidas, porque imagínate, se lo están amenazando uno con quitarle la vida al bebé, Dios. Así que la violencia sexual es la más difícil de las violencias contra la mujer. Imagínate lo que implica para los niños y niñas. Así, ese es el mensaje ya que nos deberíamos quedar en este programa. Yo contento de inaugurarme estas vacaciones para seguir emprendiendo el trabajo en el Táchira, la Fundación de Terapia, Educación y Orientación Sexual Bicentenario, lo creamos la víspera del 5 de julio, aspira a darle al Táchira en todos sus municipios una organización donde los temas sexuales dejen de ser tabú y los problemas sexuales encuentre apoyo de distintos organismos y líderes. Esta organización ya entiendo que ya la tienes por Facebook. Sí, ya la tenemos allí, nos hemos constituido, está en el proceso de registro y hemos encontrado un gran respaldo. Y ya a Mérida ya llevamos el trabajo, a final de la semana pasada llevamos un trabajo a Mérida y queremos extenderla pues primero a los 29 municipios del Táchira y después a nivel nacional. Y mientras se termine de constituir la organización, ¿a qué ente, en caso de un abuso, debe ir esta mujer o con este niño a la sanidad, me imagino?
Bueno, primero a nivel de lo más inmediato, las delegaciones, las prefecturas, los consejos de derechos del niño, en el caso del niño, el Instituto Regional de la Mujer y todos los órganos, Fiscalía, PTJ, la misma Policía Municipal o Estatal, es que la ley que protege a la mujer contra la violencia en todos los ámbitos, le da autoridad a todos, nos hace corresponsables, intervenir. somos corresponsables. Por lo tanto, aquí no podemos escaparnos ninguno de asumir nuestra cuota de responsabilidad. Los gremios de abogados, de médicos y otros gremios estamos obligados a proveer programas gratuitos de asesoría, de atención y de conciencia. No lo tienen los gremios nuestros a nivel del Táchira. Es bueno decirlo. Pues ya estaremos trabajando en ese sentido. Bueno, aquí está un granito de arena para esto. Cruz, como siempre, este es tu programa, esa es tu cámara. Una despedida para todo nuestro público espectador. Entre todos y con conciencia, superando el dolor y todo el miedo y todos los obstáculos, podemos resolver problemas tan terribles, complicados, como el de la violencia sexual. Y con ustedes, amigos, hasta el próximo jueves. Los quiero mucho. Sigan en contacto.